¿Qué tal, amigos? Miren qué bonito acá con mis lanitas divinas, estas combinaciones que me encantan, son súper, súper delicadas. Este granny que lo vengo viendo hace un tiempo, dije yo lo tengo que sacar. ¿A ustedes les pasa que por ahí ven una foto y lo sacan por foto? Bueno, yo lo saco por foto, siempre le agrego algo, jamás va a salir igual, en eso seguro. Primero porque, bueno, obviamente que lo sacamos de una foto andamos adivinando. Y segundo que a mí siempre me gusta agregar algo o cambiarle algo y es lo que me divierte. Entonces, yo lo vengo viendo hace un tiempo, me encantó, es súper, súper bonito y siempre le cambio algo. Así que, bueno, acá lo vamos a hacer, lo vamos a compartir. Para quien le gustan los grannies, que yo sé que hay muchos de nuestros seguidores que aman los grannies. Y recuerden que con todas las muestras que hicimos, por ejemplo, anteriormente, hace un tiempo hice una manta con todas las muestras de los grannies, con distintas formas, y quedó hermosa, así que los invito, entren al canal, busquen que tenemos varias mantas hermosas y donde podemos aplicar tantos cuadraditos, no solamente para un almohadón o una manta, los podemos utilizar en tantísimos proyectos, en ropa, en zócalos de cortinas, en caminos de mesa, hasta en alfombritas también. Bueno, este tiene un poco de relieve, en alfombritas no se los aconsejo, por lo menos yo me tropiezo con todo. Si tiene relieve no es preferible para alfombra. Pero miren qué bonito que queda, súper, súper delicados estos pimpollos. Así que nos ponemos a jugar. Tengo mi agujita número 4 porque voy a tejer con esta lanita y con hebra doble. Vamos a empezar por el centro. Para el centro, anillito. Vamos a tejer grupos de varetas. Vamos a hacer como el puntito almendra, que muchas veces lo hemos hecho. Vamos a tejer 3 varetas juntitas. Las cerramos juntitas. Ahí tengo 2, una más. 3. Ajusto cadenita, cadenita de separación. Va de nuevo. Acá tengo 1, 2 y 3. La cierro, ajusto con una cadenita y una cadena para separar entre mota y mota. ¿Ven cómo tiene que quedar? De estos grupitos tenemos que hacer 8 en total para el centro, así que me quedo tejiendo porque esto viene fácil. Ahí ajusto con una cadenita y una cadenita extra para separar. Tengo las 8 motas, vamos a cerrar con un puntito deslizado acá buscando el primero. Ahí. Como voy a hacer varias combinaciones entre color y color, yo voy cortando estas hebras y vamos a ajustar este nudito mágico o nudo deslizado. Ahí quedan como a presión, estos puntitos, digo, las motas. Recuerden que cuando hacemos este estilo de nudo tienen que hacer extra un nudito para que nunca se abra en el centro y luego sí escondan la hebra, igual que aquí. Esto después hay que esconder. Entonces ahora voy a pasar a un segundo color y vamos a hacer una serie de pétalos. Tengo mi segundo color. Vamos a ir entre medio de una mota y la otra. Nos queda ese huequito. ¿Ven? Ahí. Y tejo. Ahí. Un punto bajo. Esperen que... Ahí está. Puntito bajo. Una cadena al aire y en el mismo espacio otro punto bajo. Ahí. Y ahora voy a saltar al próximo huequito con varetas. Vamos a hacer una especie de abanico o es un pétalo, pero se hace como si fuese un abanico. Miren, ahí, una varetas, todo en el mismo espacio. 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahí. Entonces formamos este pequeño pétalo. Ahora vuelvo a buscar el huequito que tenemos entre mota y mota. Y repetimos el punto bajo, la cadenita al aire y el punto bajo. Ahí.
Nuevamente busco hacer el pétalo esta florcita. Entonces en el próximo huequito tejemos otra vez 5 varetas. En total nos van a quedar 4 de estos pétalos para esta flor. Ahí. Me faltaría una vareta más. Y bajamos al huequito que sigue, luego de entre mota y mota, y otra vez repetimos el punto bajo, la cadena al aire y el punto bajo. ¿Ven? Nos tiene que quedar así. 1, 2, acá vendría otro pétalo y acá vendría el otro pétalo. Son 4 petalitos. Me quedo tejiendo a completar y luego sí corto con este color y vamos a incorporar un verde, el verde que quieran. Yo no les mostré los colores, pero bueno, elegí como para hacer esta muestra los colores obviamente que me gustan. Ustedes van a elegir sus propios colores, con qué lo quieren combinar, pero recuerden que un verde van a necesitar porque simularía ser los tallitos de las próximas florcitas que vienen. Me quedo a terminar esto. Acá empieza a jugar el color verde. Entonces, vamos a empezar aquí, donde hicimos esa cadenita entre punto bajo y punto bajo. Ahí, desde aquí vamos a sujetar lo que serían los tallitos de los próximos pimpollos que se vienen. Entonces, voy a tejer una vareta, levanté 3 cadenas y una cadena de separación. En el mismo punto voy a tejer otra vareta, otra cadena de separación y así voy a hacer 2 varetas más. Ahí, siempre con una cadena de separación. En total tengo que tejer 4 varetas y me van a quedar 3 espacios, que es donde luego van a calzar justo ahí los pimpollitos esos tan lindos. Entonces, ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas y saltamos nuevamente donde hicimos los puntitos bajos. Repetimos este movimiento. Las 3 cadenas tienen que pasar por encima del pétalo anterior. Acá tengo esto que habría que esconderlo, pero bueno, lo voy a dejar para después. Acá, nuevamente, a este huequito que hicimos con una cadena al aire, tejo otra vez vareta, cadena, así hasta hacer las 4 varetas. Y nos quedarían 3 espacios ahí. ¿Ven? También forma como una especie de abanico. Nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y se repite. En total son 4. 4 de esto que es como un abanico. Así hasta completar toda la vuelta y cortamos la hebra cuando llegamos aquí al final, porque tenemos que ir a buscar el color que queremos hacer los pimpollitos. Viene fácil la mano, ¿vieron? Hasta aquí un granny súper clásico, lo hemos visto muchas veces. Miren qué bonito que queda, como para poner en cualquier proyecto. La verdad que quedan muy lindos. Vamos a jugar con los pimpollitos. Voy a una de las esquinas, en estos huequitos que preparamos, son 3, porque van a ir 3 pimpollos. Entonces trabajo sobre este hueco. Ahí. Levanto 3 cadenitas para mi primer vareta. Y aquí voy a tejer en total 5 varetas. Estoy haciendo este famoso punto popcorn, pochoclo, nuez, el nombre que a ustedes les gusta o como lo conozcan. Tejí las 5 varetas, dejo el rulito allí, voy a la primera, pincho y voy en búsqueda de ese rulito para traerlo y pasarlo aquí. Ajusto con una cadenita y tejo una cadenita para separar. Entonces nos va a quedar este puntito así gordito. Si el material de ustedes es muy grueso, recuerden, pueden hacer menos puntos. Por lo contrario, si es finito, le pueden agregar una vareta más. Y acá va el segundo pimpollo. 1, 2, son 5. 3, va la cuarta y va la quinta. Ahí. Una vez que tengo las 5
Ahí aflojo un poco el rulito para que no se vaya a destejer. Voy a la primer vareta. Voy en búsqueda del rulito, lo traigo. Cadenita de ajuste, cadenita de separación. Y voy por el último pimpollo. Tengo aquí los 3 pimpollitos divinos que parecen tulipanes. Y vamos a hacer un arco, 2, 3, 4 cadenitas. En este habíamos hecho 3. Bueno, aquí voy a hacer 4 y comienzo a tejer nuevamente esos bonitos pimpollos. Ahí vamos a tejer las 5 varetas. Es fácil. Muy lindo. Muy, muy lindo este cuadradito. Y repito 3 pimpollitos por cada esquina. Ajusto con una cadena y hago una cadena de separación. Y se reinicia el otro. Bueno, esto van a hacer todo alrededor. Hasta llegar a este lado de aquí y van a cerrar con un puntito deslizado, cortan la hebra. Y van a elegir algún color que ustedes quieran enmarcar esta flor o este grupo de pimpollitos. Puede ser negro, puede ser blanco, puede ser natural, el color que ustedes quieran, el color que quieran para hacer el cuadrado final. Me quedo tejiendo. Miren qué monada, así le tienen que quedar estos pimpollitos. Ahora vamos a trabajar en el primer marco porque en realidad son 2 hileras y vamos a hacer así, aquí. A ver, puedo empezar aquí en la esquinita. Entre este pomponcito y el otro voy aquí a tejer un punto bajo. Yo elegí este color manteca para hacer el marco que está muy lindo. Punto bajo, ajusto. 2 cadenas, 2 o 3 pueden hacer, Ustedes elijan, depende el grosor del material. Ahí. Punto bajo de nuevo. 2 cadenas y ahora voy a trabajar aquí, miren, en estos 2 arcos que hicimos con el verde y con el color de los pimpollitos, los vamos a sujetar a los 2 juntos con varetas. Recuerden, hice el punto bajo, 2 cadenas de separación, tomo lazada y voy a envolver los 2 arcos de cadena. Y comienzo a tejer varetas, porque yo necesito que aquí en este hueco tenga altura. Para que se nivele con el tejido que está aquí arriba. Si yo tejo puntos cortitos aquí abajo va a hundirse el tejido y no es la idea. Estamos buscando hacer un marco. Entonces en algunos sectores van puntos bien cortitos como el punto bajo y en otros vareta. Bueno, este es el trabajo que tienen que hacer. Arquito de 2 cadenas, 5 varetas, arquito de 2 cadenas. Y voy aquí al primer pimpollo en el medio, entre uno y otro, punto bajo. 2 cadenas. Recuerden, si ustedes tejen apretado o el hilado es muy finito, pueden hacer una cadena más. Ahí va de nuevo. 2 cadenas y otra vez nos tocaría envolver en los arcos estos 2 que están aquí. Bueno, ahí empezamos a sujetar con las varetas. Son 5. También les recuerdo, si ustedes creen que necesitan alguna vareta más, agregan. Porque no todos tejemos de la misma manera, ni ajustamos todos de la misma forma los puntos. ¿Ven? Ahí entraron las 5 varetitas, hago los 2 arcos. El crochet es un trabajo muy artesanal. Y más allá de que muchas veces tenemos que seguir una especie de guía o gráfico, que por ejemplo, antiguamente venían las revistas con gráficos, hoy las conseguimos en internet por todos lados los gráficos, pero no siempre resultan los gráficos, porque todo va a depender, siempre lo menciono esto, bueno, lo voy a seguir mencionando, porque todo depende del material que estamos usando, de cómo manejamos los puntos con la presión que ponemos al realizarlos. Entonces puede haber una pequeña variación. Porque después vienen las frustraciones. A mí no me sale,
revolean por allá los ovillos, la aguja. Se me revelan mis amigos tejedores, sobre todo los principiantes, y no, hay que insistir, es un trabajo precioso, vale la pena, lo podemos hacer igual, podemos variar algún punto. Bueno, miren qué fácil, este es el trabajito que tenemos que ir haciendo todo alrededor. Cuando llegue nuevamente aquí, no corto la hebra, porque nos faltaría una hilera más. Me quedo tejiendo. Bien, acá ya di toda la vuelta, quedé con el puntito deslizado cerrando ahí y vamos a hacer así. Voy a levantar una cadenita y sobre este punto bajo tejo una media vareta. Ahí. Y en la esquinita, esta va a ser una de las esquinas, cada motita de estas que queda en el medio va a ser la esquina de este cuadrado. Voy a tejer varetas. Esta esquina la puedo hacer con 2 o con 3 varetas. Ahí. Yo tejí 2 varetas, 3 cadenas. Voy a soltar hebra. Y nuevamente 2 varetas en el mismo espacio. Entonces formo mi primer esquina. Ahí. ¿Ven? Y ahora, en el punto bajo va una media vareta. Donde están las 2 cadenitas, 2 medias varetas. Ahí. Y aquí, donde están las varetas, también continuamos tejiendo medias varetas. Donde va a variar el punto cuando llegamos a las esquinas. De media vareta vamos a pasar a varetas. ¿Ven? Acá voy tejiendo punto por punto. Cuando me encuentro con este arco de 2 cadenas, tejo 2 medias varetas. Ahí. Y cuando me encuentro con el punto bajo, tejo una media vareta sobre el punto bajo. Llegué a la otra esquina. Entonces, ¿cómo tejo? Tejo 2 varetas. Ahí. 3 cadenas y 2 varetas en el mismo espacio. Y comienzan las medias varetas, ahí. Se reinicia porque estamos tejiendo el otro lateral. Fácil, fácil y muy, muy bonito. Miren, ¿ven? Ahí estoy sobre las varetas. Solito se va formando este cuadrado. Y yo voy a terminar con esta hilera. Y acá me detengo, pero recuerden, si ustedes quieren hacer este mismo granny un poquito más grande, lo pueden hacer. Le van agregando hileras. Ahí eligen qué cantidad de puntos, qué forma de puntos. Si quieren hacer más calado hacia afuera, lo pueden hacer más calado. Acá me voy a detener para mostrarles cómo va quedando. Ahí. Empieza la media vareta. Y lo acomodamos porque pobre se abolla un poco a medida que lo vamos tejiendo. Voy a meter todas estas hebritas por debajo. ¿Ven cómo queda? Queda bien formadito el cuadrado y resaltan estos bellos pimpollos y los petalitos también. Bonito, no, hermoso. Me quedo a terminar esta vueltita y ya se los muestro terminadito. ¿Qué tal? Miren, miren por favor, qué belleza esto. Divinos, este tiene un marco en blanco, este lo tiene en color mantequita. Escondemos hebritas, como siempre, bien guardaditas, bien anudado todo, bien escondido para que luego con el lavado, con el uso no se salgan. Así que recuerden esconder bien esos hilitos y si se llega a salir alguno, bueno, lo arreglamos. Miren qué belleza. ¿Qué ideas se les pueden ocurrir? ¿En dónde pondrían ustedes esto que es maravilloso? La verdad, hermoso, hermoso. Muy, muy lindo, muy delicado. Me encantó. Cuando le echo el ojo a algún trabajo, no paro hasta hacerlo. Ahora no sé si les pasa a ustedes, hay unas fotos que son inteligencia artificial. Vieron que uno ve un poco de tejido y se tira de cabeza. No saben cómo estoy jugando con eso, que quiero sacar algo
sé que son dibujitos que hacen con la computadora, pero yo lo quiero transformar en puntos y le digo que no estoy lejos. He logrado algo muy lindo que en algún momento lo vamos a compartir, pero sigo con la idea de querer hacer esos trabajos. Bueno, me pasa lo mismo con las fotos. Cuando veo la foto de algún trabajo que me gusta, yo voy de cabeza, me tiro a la pileta, empiezo a tejer, tejo, destejo, hasta que salen bellezas como esta. Mi abuelita, besito al cielo, abuelita Valentina, que seguro que estará mirando y disfrutando del crochet como disfrutamos nosotros. Les dejo un beso enorme. A tejer se ha dicho. Miren qué bonitas ideas y nos estamos viendo en otro tuto. Besitos, chau.